Look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got Rakhimov pinned in his own corner. He's got to show the referee something. And Eduardo... ¿Sabías que existe una pelea de boxeo tan controvertida que la base de datos más respetada del deporte se negó a reconocerla oficialmente? Una victoria que desapareció de los récords durante meses, un knockout que dividió al mundo del boxeo y una conspiración que involucra organismos sancionadores, promotores millonarios y la carrera de un joven mexicano que viajó al otro lado del mundo para demostrar que no era solo hype promocional. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre Eduardo Sugar Núñez y su pelea fantasma te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el boxeo moderno. Esta es la historia de cómo una sola noche en Tayikistán cambió para siempre el destino de un boxeador, y casi lo destruye en el proceso. El frío de febrero mordía las calles de Dushanbe, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre los edificios soviéticos de la capital tayika. En algún lugar de esa ciudad desconocida para la mayoría del mundo, un joven mexicano de 26 años despertaba con el peso de una carrera entera sobre sus hombros. Eduardo Sugar Núñez no era solo otro boxeador buscando gloria. Era un hombre marcado por la controversia, perseguido por una derrota que él y su equipo juraban que había sido un robo, y ahora enfrentaba el desafío más grande de su vida en territorio completamente hostil. Pero antes de entender la magnitud de lo que estaba por suceder esa noche del 16 de febrero de 2024, necesitas conocer la historia que los medios no te han contado. Eduardo Sugar Núñez llevaba consigo una cicatriz invisible pero profunda, la única mancha en su récord profesional, una derrota por decisión que ocurrió en 2018 contra Iram Gallardo en Cancún. Esa noche, en territorio mexicano pero con jueces locales favoreciendo al peleador de casa, Núñez perdió una decisión que su esquina, su equipo e incluso los fanáticos neutrales consideraron un robo descarado. Los golpes que el árbitro marcó como bajos eran legales, las conexiones limpias de Núñez fueron ignoradas, y una promesa de boxeo se vio empañada por una decisión que muchos aún recuerdan como una de las más controversiales del boxeo mexicano reciente. Desde esa noche, Eduardo había peleado como un hombre poseído. 17 victorias consecutivas, todas por nocaut. Cada oponente que subía al ring contra él terminaba en la lona, sin excepción. Era una racha que comenzó a llamar la atención internacional, especialmente cuando Eddie Hearn y Matchroom Boxing pusieron sus ojos en él. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Mientras Hearn promocionaba a Núñez como la próxima gran cosa del boxeo mexicano, los críticos susurraban que solo había enfrentado journeymen mexicanos, peleadores de relleno diseñados para hacer ver bien a las promesas. La oportunidad de silenciar a todos los críticos llegó en forma de Shavkatson Rakhimov, un nombre que pocos pueden pronunciar correctamente, pero que todos en el boxeo respetan. Este no era un peleador cualquiera, era un ex campeón mundial IBF de 29 años, oriundo de Tayikistán, que había conquistado el título superpluma en una de las remontadas más espectaculares de los últimos años. En noviembre de 2022, en Abu Dhabi, Rakhimov había estado perdiendo claramente contra Zelfa Barrett cuando desató una ráfaga demoledora en el 9º round que dejó al británico inconsciente en la lona. Ese knockout no solo le dio el cinturón mundial, sino que lo estableció como uno de los pegadores más peligrosos de la división. Pero la carrera de Rakhimov había tomado un giro dramático en abril de 2023, cuando perdió su título ante Joe Cordina en Cardiff, Gales. Esa derrota lo había convertido en un hombre desesperado por recuperar su estatus, lo que lo hacía aún más peligroso. Un ex campeón con nada que perder es el tipo de oponente que puede destruir carreras y sueños en una sola noche. El combate se anunció como una eliminatoria final de la IBF, lo que significaba que el ganador se convertiría en retador obligatorio del campeón. Para Núñez, era la oportunidad de su vida. Para Rakhimov, era la chance de redimirse en casa, frente a su gente, en su país natal por primera vez en su carrera profesional. Las apuestas no podían ser más altas, pero entonces surgió la primera controversia. La pelea sería sancionada por la IBA, International Boxing Association, no por uno de los organismos tradicionales. Esto inmediatamente levantó cejas en el mundo del boxeo, especialmente cuando se supo que BoxRec, la Biblia estadística del boxeo profesional, tenía políticas estrictas sobre qué peleas reconocía oficialmente. Era como si estuvieran jugando en terreno incierto, donde las reglas normales podrían no aplicar.
La tensión aumentó cuando llegaron las noticias desde el campo de entrenamiento de Núñez. Por primera vez en su carrera, el mexicano tendría que viajar fuera de su zona de confort. No habría familiares gritando su nombre, no habría mariachis en la entrada, no habría el calor familiar de México. En su lugar, estaría el frío siberiano de Asia Central, en un país donde probablemente era el único que no hablaba ruso o tayiko, enfrentando a un héroe local respaldado por miles de compatriotas sedientos de ver a su campeón reclamar la gloria. Las semanas previas al combate estuvieron llenas de declaraciones incendiarias. Rakhimov, conocido por su temperamento frío, rompió su silencio habitual para declarar que iba a mandar al mexicano de regreso a casa con una lección de humildad. Núñez, por su parte, prometió que haría que los tayikos lloraran en su propio territorio. La hostilidad era palpable, y los promotores se frotaban las manos sabiendo que habían creado exactamente el tipo de rivalidad que vende peleas. Pero había algo más siniestro ocurriendo detrás de escenas. Rumores comenzaron a circular sobre la legitimidad de la pelea. ¿Por qué la IBA? ¿Por qué no uno de los 4 organismos principales? Algunos veteranos del boxeo susurraban que algo no cuadraba, que esta podría ser una de esas peleas que existen en un limbo legal y deportivo. Era como si estuvieran construyendo un castillo de naipes que podría colapsar en cualquier momento. La semana de la pelea, Eduardo Núñez arribó a Dushanbe. Inmediatamente sintió el peso de estar en territorio enemigo. El aeropuerto estaba lleno de fanáticos de Rakhimov con carteles y banderas tayikas. No había un solo mexicano a la vista. No había cámaras de Televisa o TV Azteca. Solo el frío silencio de saber que estás completamente solo en el lugar más importante de tu carrera. Durante la conferencia de prensa final, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Rakhimov, vestido impecablemente, sonreía con la confianza de un hombre que sabía que tenía todas las ventajas: el público, el territorio, la experiencia mundial y 6 centímetros de altura sobre su oponente mexicano. Núñez, por el contrario, lucía tenso pero determinado, con esa mirada que tienen los hombres que no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo una vez. La pregunta que todos se hacían era simple, pero cargada de implicaciones. ¿Era Eduardo Núñez realmente tan bueno como su récord de knockouts sugería? ¿O había sido víctima de una promoción artificial de Matchroom Boxing? Esta pelea sería la prueba definitiva. No habría lugar para esconderse, no habría jueces amigables, no habría excusas. Solo 2 hombres en un ring, con el mundo del boxeo esperando para juzgar si el hype era real o solo humo y espejo. La noche del combate, el Tennis and Water Sports Palace de Dushanbe se llenó hasta el tope con más de 5,000 fanáticos tayikos rugiendo por su héroe. El aire estaba cargado de electricidad y hostilidad hacia el visitante mexicano. Cuando Rakhimov hizo su entrada, el lugar se convirtió en una explosión de sonido y color, con banderas nacionales ondeando y cánticos que hacían temblar las vigas del edificio. Pero cuando Eduardo Núñez apareció en el túnel, algo mágico sucedió. En lugar de ser intimidado por la hostilidad, el mexicano parecía alimentarse de ella. Caminaba con la confianza de un hombre que había encontrado su propósito, como si finalmente hubiera llegado el momento que había estado esperando desde esa noche maldita en Cancún 6 años atrás. Los primeros rounds fueron un estudio en contrastes. Rakhimov, operando desde su postura zurda natural, utilizaba su ventaja de altura y experiencia para controlar la distancia, mientras Núñez presionaba constantemente, buscando acortar el espacio y convertir la pelea en una guerra de desgaste. Era como ver a un matador experimentado enfrentando a un toro joven pero hambriento. En el 4º round, la naturaleza real de Núñez comenzó a emerger. Sus golpes al cuerpo empezaron a hacer efecto visible en Rakhimov, quien comenzó a doblegarse ligeramente cada vez que el mexicano conectaba esos golpes de pala característicos que habían destruido a tantos oponentes anteriores. La multitud, que había estado rugiendo constantemente, comenzó a mostrar los primeros signos de nerviosismo. Pero Rakhimov no era un novato. Con la astucia de un ex campeón mundial, comenzó a utilizar movimientos que solo vienen con años de experiencia en el más alto nivel. Sus contraataques eran precisos y calculados, aprovechando cada momento en que Núñez se exponía para castigar el cuerpo o conectar ganchos a la cabeza. Era boxeo de alta calidad, el tipo de intercambio que solo ocurre cuando 2 peleadores de élite se encuentran en su mejor momento. Para el 8º round, la pelea había encontrado su ritmo, una danza brutal donde cada round podía pertenecer a cualquiera de los 2. Núñez había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había convertido al ex campeón mundial
en un simple mortal, forzándolo a pelear la pelea del mexicano en lugar de la suya propia. Pero Rakhimov, con la experiencia de haber estado en momentos así antes, sabía que la presión constante de Núñez eventualmente cobraría su precio. El noveno round trajo el primer momento realmente controversial de la noche. Después de que sonara la campana, Rakhimov conectó un claro golpe después del final del round. Era una violación flagrante de las reglas, el tipo de acción que podría cambiar el momentum de una pelea cerrada. Pero el árbitro Mark Nelson, por razones que solo él conoce, decidió ignorar completamente la infracción. En las gradas, los pocos fanáticos neutrales que habían viajado desde otros países notaron la inconsistencia, pero en el fragor del momento, la pelea continuó. Para el 10º round, algo había cambiado en los ojos de Rakhimov. El ex campeón, que había entrado a la pelea con la confianza de estar peleando en casa, ahora mostraba signos de la fatiga acumulada de estar absorbiendo castigo corporal durante 9 rounds completos. Sus movimientos eran menos fluidos, sus contraataques menos frecuentes, y por primera vez en la noche, parecía estar simplemente sobreviviendo en lugar de buscando ganar. Núñez, por el contrario, parecía crecer en fuerza con cada round que pasaba. Era como si todos esos años de entrenar en la altura de México, todos esos rounds de sparring buscando redimir esa derrota de 2018, hubieran preparado su cuerpo para este momento exacto. Su trabajo al cuerpo había sido tan sistemático y devastador que Rakhimov ya no podía mantener sus manos arriba de manera consistente. Cuando sonó la campana para el 11º round, todos en el edificio sabían que se aproximaba a algo especial. Rakhimov necesitaba un milagro y Núñez podía oler la sangre en el agua. El mexicano salió de su esquina como un hombre poseído, mientras que el tayiko intentaba usar sus últimas reservas de experiencia y orgullo para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Lo que sucedió en los primeros 2 minutos de ese 11º round fue puro arte destructivo. Núñez desató una combinación de poder, precisión y voluntad que rara vez se ve en el boxeo profesional. Sus golpes al cuerpo eran tan precisos que parecían estar dirigidos por un sistema de navegación interno, mientras que sus ganchos a la cabeza llegaban con la fuerza de un hombre que había esperado 6 años para este momento de redención. Los golpes de Núñez lo habían llevado contra las cuerdas, donde el mexicano desató la ráfaga final que todos habían estado esperando. Era una demostración de poder puro que silenciaba gradualmente a los 5,000 fanáticos tayikos que habían venido a celebrar una victoria de su héroe. El árbitro Mark Nelson, viendo que Rakhimov ya no podía defenderse efectivamente, no tuvo más opción que detener la pelea. En ese momento, el Tennis and Water Sports Palace de Dushanbe se sumió en un silencio sepulcral que contrastaba dramáticamente con la explosión de ruido que había caracterizado toda la noche. Eduardo Sugar Núñez había hecho lo imposible, había viajado al otro lado del mundo, había enfrentado a un ex campeón mundial en su propio territorio, había sobrevivido a las controversias, los rumores y las dudas sobre su nivel real, y había emergido victorioso de la manera más convincente posible. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que su victoria estaba a punto de desaparecer del mapa del boxeo mundial, convirtiendo su momento de gloria en el centro de una controversia que duraría meses y que cuestionaría la integridad misma del deporte que tanto amaba. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.